Bueno, amigos, pues hoy tenemos un tema muy interesante que ha estado en boca de todos, en todos lados. ¿Por qué Israel le cerró las puertas al presidente ucraniano en medio del conflicto con Hamás? ¿Qué llevó a esta negativa por parte del gobierno israelí? Pero, ¿qué sabemos hasta ahora? Bueno, según informes y fuentes de medios en hebreo, Volodymyr Zelensky había solicitado hacer una visita de solidaridad a Israel en un momento muy crítico, marcado obviamente por el conflicto con Hamás. Pero sorprendentemente para él, la respuesta que recibió fue que el momento no era el adecuado. Esto plantea varias preguntas muy importantes, porque Israel consideró que no era el momento adecuado de recibir al presidente ucraniano. ¿Qué factores podrían haber influenciado en esta decisión? Además, es crucial que entendamos las dinámicas internacionales en juego. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, quería visitar Israel en compañía del secretario de Estados Unidos, Antony Blinken. Esto podría haber llevado a un escenario en el que Israel se viera atrapado entre las relaciones con Ucrania y su aliado estratégico, Estados Unidos, y las preocupaciones sobre la situación en Gaza. Ahora bien, en este punto es fundamental respaldar, obviamente, nuestras afirmaciones con datos concretos. Es por eso que es relevante destacar que Israel ha sido históricamente un aliado muy cercano de Estados Unidos en el Medio Oriente. Además, Ucrania ha buscado el apoyo internacional donde puede para su enfrentamiento con Rusia, lo que ha llevado a una relación más cercana con Estados Unidos, con la Unión Europea y con muchos otros países, como Canadá, por ejemplo. Sin embargo, el Medio Oriente es una región donde las lealtades y las alianzas pueden ser muy volátiles y cualquier movimiento puede tener un impacto muy significativo. Por lo tanto, la decisión de Israel de rechazar la solicitud de Zelensky podría estar muy relacionada con su deseo de mantener un equilibrio delicado en la política internacional y proteger obviamente sus intereses en la región. Recordemos que Israel es una nación que surgió en el escenario mundial después de la Segunda Guerra Mundial, marcando un hito en la historia judía y provocando una serie de complejas dinámicas políticas en el Medio Oriente. Por otro lado, Hamás es un grupo que ha gobernado la Franja de Gaza desde el 2007 y que ha sido clasificado como una organización terrorista por varios países, incluyendo obviamente Estados Unidos e Israel. Y como les digo, terroristas para mí se queda corto. El conflicto entre Israel y Hamás se caracteriza por episodios de violencia intermitente, ataques con cohetes, enfrentamientos en la frontera y negociaciones muy infructuosas en la búsqueda de una solución a largo plazo. El conflicto ha causado la pérdida de vidas humanas, la destrucción de propiedades y ha dejado cicatrices muy profundas en ambas comunidades. En este contexto de mucha tensión, de violencia y de guerra, como lo ha especificado el primer ministro israelí, es que entra en juego la solicitud del presidente ucraniano Zelensky para realizar una visita de solidaridad a Israel. Ahora, es importante que destaquemos que esta solicitud no fue un gesto vacío. Tenía implicaciones políticas y obviamente estratégicas muy significativas. Y ahora, la pregunta que todos nos estamos haciendo: ¿qué motivó la solicitud de Zelensky? ¿Por qué Israel decidió rechazarla? La solicitud de Zelensky podría haber sido impulsada por varios factores. En primer lugar, es importante reconocer la postura de Ucrania en la arena internacional en este momento. Ucrania ha estado lidiando con su propio conjunto de desafíos, incluyendo su guerra con Rusia. En este contexto, busca apoyar y solidaridad y empatía con otros países puede ser una estrategia política muy importante que es a la que se ha apegado Zelensky. Además, la visita planeada con el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, podría haber llevado un mensaje más fuerte de solidaridad y sobre todo apoyo internacional a Ucrania en medio de estos desafíos. Pero esto podría haber sido especialmente relevante dado el papel de Estados Unidos como uno de los aliados más importantes de Israel en la región. Por otro lado, Israel enfrenta decisiones muy difíciles en cuanto a su política exterior. Israel se encuentra en una región extremadamente compleja, rodeada de países con los que a veces mantiene relaciones delicadas, por decirlo así. La guerra con Hamás en Gaza está en su apogeo y cualquier movimiento en la región puede tener consecuencias muy significativas. La negativa de Israel a la solicitud de Zelensky podría deberse a la necesidad de mantener un equilibrio delicado en la política internacional.
Israel tiene que sopesar sus relaciones con Ucrania, con Estados Unidos y obviamente también sopesar sus propios intereses en la región y la constante preocupación por su seguridad, que para nada es menor. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, decidió en un momento muy crítico extender esa solicitud de visita. Esto por sí solo podría haber sido un gesto diplomático común, pero el contexto lo hizo mucho más intrigante al hacerlo en compañía del secretario de Estados Unidos, del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y con esto quería más que nada mostrar su fortaleza en la política internacional. Esta solicitud hecha por un líder de una nación que no está directamente ligado y no es parte del conflicto en el Medio Oriente, por supuesto que generó un interés muy sustancial en la comunidad internacional. Todos estábamos muy expectantes y la pregunta que todos nos estábamos haciendo fue: ¿por qué Zelensky eligió este momento específico para esta visita? ¿Y por qué con la compañía de un alto funcionario de Estados Unidos? Claro, profundicemos en el análisis de la situación geopolítica en la región, ya que esto es fundamental para entender por qué la decisión de Israel de cerrar sus puertas al presidente ucraniano tiene un impacto muy significativo en la política internacional. Así que vamos desglosando los factores clave para entenderlo mejor. Imaginemos un mapa, uno que muestra el Medio Oriente, una región que históricamente ha sido un punto de encuentro de culturas, intereses y sobre todo conflictos. Israel, una nación relativamente pequeña en términos geográficos, está en el centro de esta región muy volátil. Ahora veamos algunos números concretos para entender la magnitud de la complejidad geopolítica. Israel es un país de aproximadamente 9 millones de habitantes, pero su impacto en la escena mundial es desproporcionado en relación con su tamaño, debido a su gran influencia política y sobre todo militar en la región. El conflicto entre Israel y Hamás en Gaza ha estado en curso durante décadas. Según el Centro Palestino de Estadísticas, en el conflicto del 2021, más de 2.000 palestinos resultaron muertos, mientras que 12 israelíes perdieron la vida. Estas cifras reflejan la asimetría en el poder militar y la persistente violencia en la región. Israel mantiene relaciones diplomáticas con un número limitado de naciones en la región, mientras que tiene acuerdo de paz con Egipto y Jordania. Las relaciones con otros países vecinos como Siria y Líbano son tensas. Ahora, consideremos las relaciones internacionales y los intereses que están en juego en esta región. Estados Unidos, por ejemplo, es un aliado muy cercano de Israel y uno de sus principales proveedores de ayuda militar y sobre todo económica. Esta relación se basa en factores como la estabilidad de la región y obviamente los intereses estratégicos compartidos. Sin embargo, también debemos recordar que Estados Unidos tiene sus propios intereses en la región del Medio Oriente, que incluyen el acceso a recursos naturales, la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo. Además, Estados Unidos mantiene relaciones con otros actores importantes en la región, como Arabia Saudita, Turquía e Irán, lo que complica aún más esta dinámica. Por otro lado, Ucrania ha estado lidiando con sus propios desafíos políticos y de seguridad. Desde la anexión de Crimea por parte de Rusia en el 2014, Ucrania ha buscado el apoyo de la comunidad internacional para resistir la agresión rusa y consolidar su independencia. Esto ha llevado a un acercamiento a países como Estados Unidos, la Unión Europea y les decía aquí también Canadá. Acuérdense que se lleva un montón de dinero. La solicitud de Zelensky para visitar Israel en medio del conflicto con Hamás y la compañía de Antony Blinken, obviamente el secretario de Estados Unidos, llevó consigo varias capas de significado. En primer lugar, busca solidificar el apoyo internacional a Ucrania en un enfrentamiento con Rusia. Al hacerlo en compañía de un alto funcionario de Estados Unidos, Zelensky envió un mensaje claro sobre la unidad y el respaldo internacional que posee. Ahora bien, la negativa de Israel a esta solicitud podría ser interpretada de varias maneras. Por un lado, podría estar relacionada con la necesidad de Israel de mantener una posición diplomática delicada en la región. Como ya lo mencionamos, el conflicto con Hamás en Gaza es una preocupación constante y cualquier movimiento que se perciba como favoreciendo una parte en detrimento de la otra puede tener consecuencias muy significativas. Pero, y este pero es bien importante,
Israel también tiene relaciones diplomáticas con Rusia y aceptar una visita de Zelensky en compañía de Blinken podría haberse interpretado como un gesto de apoyo a Ucrania en su enfrentamiento obviamente con Rusia, lo que podría haber tenido ramificaciones en sus relaciones con Moscú. Entonces, ¿cuál es el impacto de esta decisión en la política internacional? Es importante reconocer que esta situación no ocurre en un vacío. En un mundo interconectado, las acciones de un país pueden tener repercusiones en todo el planeta y esta situación podría afectar las relaciones de Israel con Estados Unidos, un aliado estratégico crucial. Aunque honestamente es poco probable que esta negativa tenga un impacto duradero o siquiera un impacto en la relación. Es un recordatorio de que la diplomacia y la política internacional son un juego de equilibrio en constante evolución. Además, podría influir en cómo otros países evalúan su relación con Israel y con Ucrania. Algunos podrían interpretar la negativa de Israel como un respaldo tácito a Rusia en el conflicto en curso, lo que podría tener implicaciones profundas en las relaciones diplomáticas entre estos países y otros actores internacionales. En resumen, esta decisión de Israel de cerrar sus puertas al presidente ucraniano en medio de su conflicto con Hamas es un ejemplo claro de cómo los eventos en una región pueden tener un impacto significativo en la política internacional. Los números, las relaciones internacionales, los intereses en juego se entrelazan en una trama compleja en el ámbito geopolítico. Y como dicen en mi pueblo, Zelensky quiso sacar raja de aquí. No, pero que... Quiso lucirse. Como que bajo, ¿no? Oye, por cierto, quiero mandarle saludos a Berardo M. Díaz, que me puedes mandar un saludo, por supuesto que sí, mi querido amigo, y a todos los que están aquí en el chat escribiéndolos, muchas gracias. Amigos, yo creo que hay límites, ¿no? Donde dices, oye, ya, no... Yo sé que te gusta colarte a fiestas, pero esto no es una fiesta, canijos. Estamos en guerra, no estás viendo lo delicado de la situación. Ahora, ¿me vas a traer todas tus vibras tóxicas acá? O sea, ya traes conflicto. Obviamente tú estás en conflicto y quieres venir a un lugar en conflicto. Es como juntar los conflictos. Pues no ayudes, ¿no? Lo que necesitamos es paz. Y es que, honestamente, yo creo que no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Israel en Gaza, matando inocentes. No estoy de acuerdo, como tampoco estoy de acuerdo con lo que están haciendo esos terroristas, por decirlo de manera amable, o lo que hicieron con Israel. Obviamente no estoy de acuerdo con eso. Pero dices, se dejó de hablar de Ucrania, porque prácticamente ahorita ya nadie está hablando de Ucrania. Todo el mundo está hablando de Gaza. Y si hay algún dinerito que sobre por ahí, va a ir para Israel. Claro. No va a ir para Ucrania. Yo te decía hace rato, ¿por qué la insistencia de ir? Claro, porque quiere ver qué le fue a ofrecer Anthony Blinken. Sí, y sobre todo por otra cosa, que fíjate, dice, y lo platicamos hace unos días, Alba, dice José Macías, Víctor, yo creo que todas las televisoras hablan de Israel, pero ninguna habla de las masacres de Gaza por años. Han estado en pleitos con Palestina. Hace unos días íbamos al Costco, precisamente íbamos platicando de eso, ¿no? Y te decía yo, lo que pasa es que los medios de comunicación y los mandatarios están jugando en una línea bien delicada porque saben que cualquier condena pública a Israel por lo que están haciendo en Gaza puede volcarse al antisemitismo, que es peligrosísimo, ni Dios lo quiera. Y por otro lado está el no hablar sobre este tema y fomentar un fanatismo religioso desmedido basado en la teoría de una guerra santa. Y eso está igual de peligroso, Alba. O sea, ambos extremos están bastante delicados. Es un tema muy, muy delicado, sobre todo tratándose de Israel. O sea, es un tema muy delicado y que yo lo decía, te lo decía el otro día, y yo creo que su primer ministro se está tomando de ahí. Sí, claro. Claro, porque sabe que no le pueden decir tan fácilmente nada. Y que todo mundo le piensa dos veces y por eso le sugieren, le instan, porque ya ves que salió Biden a decir, le insto, así como, ándale, compa. No seas malito, acuérdate del derecho humanitario internacional. Si puedes, o sea, no mates a tanto, ¿no? Mata poquito. Sí, lo del hospital de neonatos, pues mira, se ve mal, ¿no?